Buenas noches, mi nombre es Danircia Núñez desde Santo Domingo, República Dominicana. El estudio de hoy está titulado Enséñame a hacer tu voluntad, basado en Salmo 143:10. Oremos. Amado Padre, estamos aquí reunidas en esta tu casa de oración para aprender una porción de tu palabra y que este mensaje nos ayude a seguir caminando en tu voluntad y tiempo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Este salmo nos dice que los que tienen a Dios por su Dios, tienen su espíritu por su guía, son guiados por el espíritu. Hasta que no hagamos la voluntad de Dios, siempre estaremos caminando sobre tierra peligrosa, en arena que en cualquier momento puede desmoronarse. Pero cuando a través de Cristo sometemos nuestros deseos a Dios, nuestra vida se asienta sobre roca firme. Él es el Dios que nos ama y podemos confiar en Él. La voluntad de Dios, como el control soberano de todo lo que ocurre. Uno de los pasajes más claros es el que relata la forma en que Jesús habló sobre la voluntad de Dios cuando estaba orando en Getsemaní. En Mateo 26:39, él dijo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. ¿A qué se refiere la voluntad de Dios en este versículo? Se refiere al soberano plan de Dios, que tendría lugar unas horas después. Recordemos cómo dice Hechos 4:27-28, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera, de modo que la voluntad de Dios era que Jesús muriese. Este era su plan. Su decreto no había, en su decreto no habían cambios. Pero lo que Jesús se inclinó y dijo aquí: esta es mi petición, pero haz lo que sea mejor. Aquí tenemos la voluntad soberana de Dios. Y no perdamos aquí el tema más esencial, que incluye los pecados del hombre. Herodes, Poncio Pilato, los soldados, los líderes judíos, todos pecaron al cumplir la voluntad de Dios respecto que su hijo fuere crucificado. Isaías 53:10. Así que tengamos bien claro lo siguiente: es la voluntad de Dios que ocurran ciertos eventos que Él aborrece. Aquí tenemos un ejemplo en Primera de Pedro 3:17. Pedro escribe: pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. En otras palabras, ¿puede ser la voluntad de Dios que los cristianos suframos por hacer el bien? Dios tiene en mente la persecución para los cristianos, pero perseguir a los cristianos, quienes no merecen ser perseguidos, es pecado. De modo que, nuevamente, Dios desea que sucedan eventos en los que está incluido el pecado. Es mejor padecer por hacer el bien
si así es la voluntad de Dios. En Efesios 1:11, Pablo expone, a modo de resumen, una afirmación devastadora sobre esta verdad. Él dice: también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, la voluntad de Dios. Proverbios 16:33. La suerte se echa en el regazo, más del Señor viene toda decisión. Proverbios 16:1. Del hombre son los propósitos del corazón, más del Señor es la respuesta de la lengua. Y Proverbios 21:1. Como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Aquí tenemos el primer significado de la voluntad de Dios. Es el control soberano de Dios sobre toda su creación. Diremos que esta definición identifica su voluntad soberana o su voluntad decretada. Esta voluntad no puede ser quebrantada, siempre se cumple. Ahora bien, el otro significado de la voluntad de Dios en la Biblia se refiere a lo que llamamos sus mandamientos. La voluntad de Dios es lo que Él nos manda hacer. Esta es la voluntad de Dios, que nosotros podemos desobedecer y dejar de hacer. La voluntad de Dios respecto a su decreto la cumplimos, creemos en ella o no, pero respecto a sus mandamientos es posible que fallemos y que no los cumplamos. Por ejemplo, Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. No todos hacen la voluntad de su Padre. Así lo dice Jesús. No todos entrarán en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no todos hacen la voluntad de Dios. Amén. Gloria al Señor. Un ejemplo más. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Primera de Juan 2:17. No todos permanecen en el amor de Dios por siempre. Algunos lo hacen, otros no. ¿A qué se debe esta diferencia? A que algunos hacen la voluntad de Dios y otros no. La voluntad de Dios en este sentido no siempre se cumple. Entonces, teniendo en cuenta estos y muchos otros pasajes de la Biblia, y concluyo que hay dos formas de hablar acerca de la voluntad de Dios. Ambas son verdaderas e importantes, y para nosotros es esencial comprenderlas y creer en ellas. Antes de relacionar este tema con Romanos 12:2, permítanme comentarles acerca de lo preciosas que son estas dos verdades. Ambas corresponden a una necesidad profunda de todos, que todos tenemos cuando estamos profundamente heridos o experimentado una gran pérdida. Por un lado, necesitamos tener la seguridad de que Dios es quien tiene el control y que por tanto es capaz de hacer que todo nuestro dolor obre para nuestro bien y para que el bien de todos los que aman a Dios. Y por otro, necesitamos estar afianzados en que se haga la voluntad de Dios. Ahora bien, ¿a cuál de estas dos voluntades se refiere Pablo en Romanos 12:2? Y no os adaptéis a este mundo, sino
transformaos mediante la renovación de de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. De seguro que la respuesta es que Pablo se refiere a la voluntad de Dios respecto a sus mandamientos. Hay al menos dos razones para esta respuesta. Una es que Dios no tiene la intención de que conozcamos mucho de su voluntad. Si queremos conocer los detalles futuros de la voluntad de Dios en cuanto a lo que Él decreta, lo que deseamos no es una mente renovada, sino una bola de cristal, lo cual no se llama transformación o evidencia, sino adivinación o pronóstico del futuro. La otra razón por la que digo que Romanos 12:2 se refiere a la voluntad de Dios respecto a sus mandamientos es que la frase para que verifiquéis implica que primero debemos aprobar la voluntad de Dios y después, obedientemente, hacerla. Pero de hecho no debemos aprobar el pecado ni practicarlo, aunque sea parte de la voluntad soberana de Dios. Hay tres etapas en el hecho de conocer y hacer la voluntad revelada de Dios. O sea, lo que Dios nos manda hacer, y todas ellas requieren una mente renovada con el discernimiento que mencionamos anteriormente, el cual es otorgado por el Espíritu Santo. La primera etapa, primero la voluntad de Dios respecto a sus mandamientos, está revelada con una autoridad suprema y decisiva solo en la Biblia. Y necesitamos tener una mente renovada para comprender y aceptar lo que Dios ordena en las Escrituras. Sin una mente renovada, distorsionaríamos las Escrituras para evitar sus radicales mandamientos acerca de la abnegación, el amor, la pureza y la suprema satisfacción que solo hay en Cristo. La voluntad autoritaria de Dios respecto a sus mandamientos se encuentra solamente en la Biblia. Pablo dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16. No solo es útil para preparar al hombre para algunas buenas obras, sino para toda buena obra. Amén, gloria al Señor. La segunda etapa de la voluntad de Dios respecto a sus mandamientos es nuestra aplicación a la verdad bíblica, a situaciones nuevas que pueden o no aparecer referidas en la Biblia. La Biblia no nos dice con quién casarnos o qué auto manejar, o si debemos adquirir una casa o dónde pasar nuestras vacaciones, qué teléfono celular debemos comprar o qué clase de jugo de naranja tomar, y así otras miles de decisiones que debemos tomar. Lo que necesitamos tener es una mente renovada, otra vez repito, y que sea gobernada por la voluntad de Dios, revelada en la Biblia. Que seamos capaces de ver y valorar todas circunstancias relevantes con la mente de Cristo y discernir qué es lo que Dios nos está llamando a hacer. Esta actitud es muy diferente a estar constantemente tratando de escuchar la voz de Dios, diciendo que debemos hacer hacer. Las personas que tratan de guiar sus vidas escuchando voces no están en concordancia con Romanos 12:2. Finalmente, la tercera etapa de la voluntad de Dios respecto a sus mandamientos se refiere a la gran mayoría de las veces que actuamos en la vida sin una reflexión consciente
antes de actuar. Me arriesgaría a decir que un buen 95% de nuestro comportamiento no es premeditado. O sea, la mayoría de nuestros pensamientos, actos y acciones son espontáneos. Son simplemente un desbordamiento de lo que tenemos dentro. Jesús dijo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué hago referencia a esta parte de la voluntad de Dios en cuanto a los mandamientos? Por una razón. Porque Dios dice mandamientos tales como no se enoje, no sea orgulloso, no codicie, no esté ansioso, no sea celoso, no envidie, y, y ninguna de esas acciones, la ira, el orgullo, la codicia, la ansiedad, los celos y la envidia, son premeditadas. Simplemente salen del corazón, sin reflexión o intención consciente, y a causa de ellas somos culpables. Esas acciones quebrantan la voluntad de Dios. Amén. Gloria al Señor. Necesitamos nuevos corazones y nuevas mentes. Hagamos que el árbol sea bueno y sus frutos serán buenos. Mateo 12:33. Aquí tenemos el gran desafío. Dios nos está llamando a ser transformados. De esa manera no podemos lograrlo por nosotros mismos. Necesitamos a Cristo, quien murió por nuestros pecados, y necesitamos al Espíritu Santo para que nos guíe a la verdad que exalta a Cristo y para que obre en nosotros la humildad que nos permite aceptar esta verdad. Entreguémonos a esta realidad, sumerjámonos en la palabra escrita de Dios, saturemos nuestras mentes en ella y oremos para que el Espíritu de Cristo nos haga tan nuevos que nuestro crecimiento sea bueno, agradable y perfecto, para que sea conforme a la voluntad de Dios. Amén. Nosotros tenemos que tener la necesidad de hacer la voluntad de Dios. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Oigan esto de enséñame a hacer tu voluntad. David podía decir, hazme oír tu misericordia y hazme saber el camino por donde ande. Salmo 143:8. Sin embargo, no dice, hazme hacer tu voluntad. En toda su confianza en Dios, sabía que Dios no le obedecería. Más bien, el Dios amoroso le enseñaría a David a hacer su voluntad. Él guiaría a David a la tierra de rectitud. El salmista no dice, Señor, ayúdame a hablar de tu voluntad, aunque es algo muy bueno y muy apropiado hablar de ello, y es algo muy provechoso para escuchar, pero aún así, hacer es mejor que hablar. Tenemos que entender que el creyente debe hacer la voluntad de Dios, reflexiva, inmediata, alegre, constante, universal, espiritual e intensamente. Él dice, tu buen espíritu, y aquí conecta esta obra de enseñanza de Dios con la presencia de su espíritu. Además, el Señor tiene una manera de enseñarnos por su propio espíritu. El Espíritu Santo habla en susurros.
secretos a quienes pueden escucharlo. Por eso, no todos los cristianos profesantes tienen las visitaciones del Espíritu de Dios en condiciones personales, pero hay santos que escuchan una voz detrás de ellos que dice: ese es el camino, anda por él. Dios nos guía con su ojo, así como por su palabra. También dice este texto: porque tú eres mi Dios. Miren, era apropiado que David esperara en que Dios le enseñara. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob le enseñará al siervo dispuesto a hacer su voluntad una demostración de la voluntad del Espíritu de Dios. Nosotras, hermanas, deberíamos saber lo que sabía David, que su espíritu es bueno. Deberíamos saberlo incluso más que David, a la luz del derramamiento del Espíritu Santo, que es parte del nuevo pacto. Un creyente no tiene ninguna razón para dejar de ceder a la presencia del poder del Espíritu Santo. Tenemos que extraer de este texto que el buen espíritu es Dios, porque nadie es bueno sino Dios. Amén. Gloria al Señor. Oremos. Gracias, Padre, por permitirnos estar aquí llevando tu palabra para colocarlas cada día en nuestro caminar y en nuestras vidas, para hacer tu voluntad y no la nuestra. Padre amado, gracias por permitirnos estar aquí en esta noche. Te lo pedimos, te damos gracias en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Dios les bendiga. Cristo me separará de tu amor. Tú me has hecho más que vencedor, mi Señor. Tu Espíritu me guiará. Tuyo soy. Yo anhelo parecerme a ti, más y más.
carácter en mí. Nada me apartará de tu amor, ni la vida ni la muerte, lo presento por venir, y todo ayudará para bien. En ti he puesto mi confianza, Cristo forma tu carácter en mí. Nada me apartará de tu amor, ni la vida ni la muerte, lo presente o por venir, y todo, oh sí, ayudará para bien. En ti he puesto mi confianza, Cristo forma tu carácter en mí. Nada me apartará de tu amor, ni la vida ni la muerte, lo presente o por venir, y todo ayudará para bien. En ti he puesto mi confianza, Cristo forma tu carácter en mí. Tu carácter en mí. Tu carácter en mí. Aleluya. Es nuestro anhelo, Señor.